Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Damos gracias al Señor por ese tiempo que han podido compartir y vivir nuestras hermanas damas. Y ciertamente que estas últimas semanas han sido semanas de mucho ajetreo para los diferentes ministerios, adolescentes, damas, y el grupo Saminay también ha estado muy atareado en poder tener esos tiempos especiales con el Señor. Así es que, bueno, creo que vamos a eliminar el mensaje de esta mañana, que ya fue dado, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Lo eliminamos o no? No. Entonces conste, fue decisión de ustedes. Por favor, los niños pueden retirarse ya a iglesia infantil. Entonces, ya que ustedes me han autorizado el tener este tiempo, prepárese para una horita, hora y media, no sé. Vamos a tratar de ser breves y en este tiempo de compartir la palabra de Dios. Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 16. Sí, recordarles de que prácticamente el libro de Hechos es la historia de la iglesia primitiva y es una historia que continúa y cada uno de nosotros somos parte ya de esa historia. Como tenemos en la Iglesia del Pacto ese programa de Hechos 29, es el capítulo adicional que estamos añadiendo a este libro y que es de gran bendición porque podemos aprender de las experiencias de hombres y mujeres que iniciaron la iglesia en antigüedad, después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y en esta mañana quisiera que podamos mirar de la experiencia del apóstol Pablo, el momento en el que él iba a iniciar su segundo viaje misionero. Y que de esa experiencia nosotros podamos aplicarla no solo en nuestra vida, sino en la vida de iglesia también en medio nuestro. ¿Sí? Parte de la experiencia y la palabra de Dios no nos habla mucho no nos dice nada, mejor dicho, de si Pablo era casado, ¿no? Aparentemente era soltero, no tenía tampoco hijos regados por ahí. No dice nada la palabra de Dios sobre eso, así es que estemos tranquilos, era un hombre íntegro. Pero sí podemos ver a través de la historia de Hechos y de sus viajes misioneros de que Pablo tenía o sintió todas las emociones y tuvo las mismas preocupaciones que cualquier padre de familia puede tener por sus hijos. Si Pablo no tuvo hijos carnales, pero sí tuvo muchos hijos espirituales y estaba muy pendiente de su desarrollo, de la madurez de cada uno de ellos en los diferentes lugares que él visitó. Y una muestra de ello es poder comprobar cuando unos falsos maestros comenzaron a meterse en medio de sus hijos espirituales. Y precisamente en la tierra de Galacia, en la región de Galacia. Ahí vemos a un Pablo que inmediatamente escribe una carta, precisamente la carta a los Gálatas, como un primer paso para proteger a sus hijos de esas falsas doctrinas. Y eso es lo que quiero ponerles en cada uno de sus corazones. Creo que la mayoría de aquí somos padres de familia. Y no es coincidencia, pero ustedes van a mirar, nuestras hermanas han topado un tema que sin haberlo coordinado yo lo voy a topar también ahora. Y creo que es el Señor el que
ha sido hablando a cada uno de nuestros corazones. Pero antes de poder entrar en materia, miremos algunos antecedentes que sucedieron para el inicio de este segundo viaje misionero de Pablo. Y podemos ver que cuando Pablo se disponía a iniciar ese viaje a Galacia para ver personalmente cómo estaban sus hijos en la fe, surgió un problema de equipo. Y les invito, antes de entrar en el capítulo 16, en el 15, los últimos versos, desde el 36 al 41. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vemos aquí, antes de iniciar este viaje, hubo esa discrepancia entre Pablo y Bernabé. ¿Y por qué surgió esta discrepancia? Si recordamos, en el primer viaje misionero, quien estuvo acompañándoles también fue Juan, conocido también como Marcos, Juan Marcos. Pero en medio de ese viaje, él abandonó la misión, o sea, les abandonó. Y es por eso que el apóstol Pablo, no sé si guardaba ese resentimiento o recelo de volver a tomar a Juan Marcos como compañero de viaje. Y así lo demuestra la palabra del Señor, así nos dice, ¿no? En el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Cada uno hizo su equipo y se fue por su lado. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Esa discrepancia originó que dos grandes predicadores encabezaran dos equipos, y que esos dos equipos abrieran dos campos misioneros nuevos, cada uno en un lugar diferente. Y aquí podemos ver que Dios obra incluso en medio de los conflictos, en medio de las discrepancias, de los desacuerdos. Como decimos comúnmente, ni Pablo ni Bernabé se bajaron de la camioneta, o sea, no abandonaron su misión, sino que siguiendo diferentes rutas continuaron proclamando la palabra de Dios, dirigido, recordemos, hacia los gentiles. Entonces, es en esas circunstancias que Pablo inicia su segundo viaje misionero junto a Silas, visitando varias de las ciudades que ya había estado anteriormente en su primer viaje, pero también visitando nuevas ciudades de esa región. Y ahora sí vamos al capítulo 16. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las enseñanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número
cada día. Cuando Pablo entra o llega a Listra, dice la palabra, ¿no es cierto?, que encontraron precisamente a este joven Timoteo. Y aquí viene la coincidencia, no digo que no es coincidencia, es porque el Señor lo puso. Las hermanas nombraron la experiencia de Timoteo, de su madre y de su abuela. Obviamente su madre y su abuela seguramente se habían convertido posiblemente en el primer viaje de Pablo hacia esa región. Pero vemos cómo estas dos mujeres influyeron en la vida de Timoteo. Y podemos ver que la fe de estas mujeres prevaleció, ¿no es cierto? A pesar, como dice la Escritura, de que el padre de Timoteo era griego y posiblemente no era un creyente. Pero lo que estas mujeres inculcaron en este joven prevaleció. Y es así como Pablo se entera de que este joven, como dice la palabra, tenía buen testimonio. Y eso lo daban fe los hermanos de Listra. Entonces Pablo se entera y conoce a este joven. Posiblemente habían pasado alrededor de unos 5 años desde que Pablo predicó en esta región. Pero cuando regresa, él se alegra mucho al conocer a este joven y lo considera para precisamente llevarlo como compañero de viaje hacia las otras regiones. Pero aquí nos topamos con un hecho. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Pablo a causa de los judíos? Recordemos que en ese tiempo, después de su primer viaje, Pablo tuvo que regresar, si revisamos los capítulos anteriores, a Jerusalén, ¿no es cierto? Hubo un concilio en cual el centro de la discusión fue si deben circuncidarse o no los gentiles. Porque para un judío era obligación circuncidarse. Entonces, dice el verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces recordemos, Timoteo era hijo de una madre judía. Entonces por ese lado era considerado judío, pero no había sido circuncidado. Entonces, para evitar el que los judíos lo critiquen, lo amenacen porque era prácticamente un pecado no ser circuncidado para un judío, dice que lo circuncidó. Y de ahí es precisamente a causa de los judíos, ¿no? Y hay otra circunstancia, que al ser casado con un griego, la madre de Timoteo, lo convertía a este joven, qué sé yo, en un mestizo o podría haber sido considerado como un samaritano. Y recordemos que la relación que había entre judíos y samaritanos, que no se querían, ¿no es cierto? Los judíos no los consideraban como dignos de ser salvos. Entonces, todo eso tuvo Pablo que sobrellevar sobre sus hombros y siempre buscó la dirección de Dios para hacerlo mejor y evitar las confrontaciones entre judíos y gentiles. Entonces son hechos que marcaron en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sigamos con el verso 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir
para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No sé cómo usted toma las decisiones de ir a un lugar o a otro. ¿Simplemente toma la decisión o primero se encomienda al Señor? No sabemos, en muchos de los pasajes de la vida de Pablo, no nos habla de cómo el Espíritu Santo de Dios realmente guió a este hombre para saber a dónde ir, a qué pueblos visitar. Tal vez fue a través por medio de un profeta, de una visión, o de pronto él tuvo una convicción interna, o cualquier circunstancia que de pronto lo guió a tomar las decisiones. Y eso es lo que debemos recordar cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? O cómo conocer la voluntad de Dios, si de que lo que vamos a hacer está dentro de su agrado. Y quisiera recordarles rápidamente al menos 4 cosas que debemos poner en práctica cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando vamos a tomar una decisión. Primero, de que su plan esté en armonía con la palabra de Dios. Un ejemplo, todos hemos sido padres, unos todavía tienen sus padres, otros ya no los tenemos, pero no podemos enseñar a que los hijos sean rebeldes, ¿no es cierto? Eso es irnos contra la palabra de Dios, porque ¿cuál es uno de los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. No importa la condición de esos padres, debemos honrarlos. Entonces debemos conocer o saber de que lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, las decisiones que estamos tomando tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Segundo, busque el consejo, la ayuda de cristianos maduros que ya han caminado por muchos años en la fe. Tercero, analice los motivos por los cuales quiere tomar esa decisión. ¿Está buscando hacer lo que usted quiere o está buscando hacer lo que Dios quiere? En cuarto lugar, ore que Dios abra o cierre puertas de acuerdo a su voluntad. Y aquí quisiera pararme un instante y compartirles un pequeño testimonio de lo que aconteció con el grupo folclórico este fin de semana. Resulta que como ustedes conocían, habíamos sido invitados a poder participar en un concierto en San Lorenzo, en el parque en San Lorenzo, por motivo de las fiestas de San Lorenzo. Era un concierto cristiano. Y obviamente nosotros habíamos pedido que nos confirmen, porque el ofrecimiento era que nos enviaban el transporte, nos daban el transporte y todo lo necesario para poder trasladarnos. Y sobre todo, como estos días son días feriados, no es fácil conseguir una buseta, sino con anticipación. Y hasta el jueves en la noche que estuvimos aquí ensayando para el concierto, no teníamos confirmado nada. Creo que la mayoría ya salimos desanimados pensando que no íbamos a ir a San Lorenzo. La buseta que había nuestro hermano David visto para que nos lleve para San Lorenzo, en vista que no les dimos el anticipo, ya se había comprometido con otro viaje, así que ya no teníamos buseta en que irnos. Y resulta que a las 11 de la mañana del día viernes, el hermano David dice: ya me hicieron la transferencia y ya conseguí bus.
Y ciertamente que el día jueves dije, bueno, si ya no nos vamos, bueno, ya tengo más tiempito el sábado para preparar el mensaje. Entonces como que ya me despreocupé un poco, ¿no? Pero ya a las 11 de la mañana viendo que ya estaba hecho el viaje, ya me tocó el viernes poner el empeño. Entonces vemos cómo Dios abre y cierra puertas. Muchas veces nosotros tenemos un pensamiento, de pronto nos desanimamos de algo que ya había dentro de los propósitos de Dios y nos apartamos de ellos. Y hemos podido mirar la mano de Dios en este fin de semana, porque como testimonio debemos decirlo que bueno, tuvimos el viaje de ida y regreso, no tuvimos ningún problema, ya nos recibieron con todo cariño, con todo amor. Nos atendieron bien, ni bien llegamos nos dieron de comer, que es el número principal de todo ministerio, ¿no es cierto? Si no llenamos la barriga no caminamos. No, es una broma nomás. Entonces, después tuvimos un tiempito para andar por el malecón en San Lorenzo mientras se preparaba el escenario. Y realmente fue de gran bendición porque pudimos compartir. Al principio nos habían dicho máximo unos 30 minutos, o 30, 40 minutos. Después que estuvimos ahí, no, hermanos, necesitamos que sea 1 hora. Entonces en ese tiempito tuvimos que ir a repasar otras canciones para completar la hora, pues, ¿no? Y como digo, Dios fue bueno y realmente nos bendijo. Amén. ¿Qué tal si le da una ofrenda de aplausos al Señor? Y eso confirma lo que dice la palabra, ¿no? Que muchas veces nuestros caminos no son los caminos del Señor, pues sus caminos son mucho mejores, son perfectos. Así es que nunca nos desanimemos de estar dispuestos a compartir de la forma que Dios nos ha dado, utilizando los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, si revisamos lo anterior, volviendo al mensaje, podemos ver que el Espíritu Santo cerró por lo menos por 2 veces a Pablo las puertas, ¿no es cierto? De manera que él se preguntaba, bueno, ¿en qué dirección mismo tengo que irme? ¿A dónde debo ir a compartir el Evangelio? Pero en estos versículos que acabamos de ver, vemos cómo el Espíritu Santo se revela a través de un sueño y lo dirige precisamente a la región de Macedonia. Y es que eso debemos estar siempre conscientes de que el Espíritu Santo nos guía a buenos lugares, pero también el Espíritu Santo nos puede apartar de los malos lugares. Amén. A medida que buscamos precisamente la voluntad de Dios, es importante saber qué quiere Dios que hagamos y a dónde quiere que vayamos. Pero también es importante saber qué es lo que no quiere que hagamos y a dónde no quiere que vayamos. Amén. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, ya vamos a terminar, por eso quisiera más bien profundizar un poco en la aplicación de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Y para ello le invito a que podamos volver a la discusión que tuvieron Pablo y Bernabé. De hecho, la palabra de Dios no nos dice nada sobre quién estaba bien o quién de ellos estaba mal. Los dos tenían razones válidas sobre el por qué Juan Marcos debía o no acompañarlos en ese próximo viaje. Sin embargo, aun cuando no estemos de acuerdo, ninguno de los dos permitieron que su desacuerdo pospusiera su ministerio ni suspendiera su obra misionera.
Y de hecho, en un mundo, en una iglesia donde tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas o maneras de ver cómo debemos hacer las cosas, pero nada nos debe separar del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Si recordamos, y de ahí nace una de las frases más comunes, durante el Imperio Romano una de sus características, de sus fortalezas, era que a donde iban a conquistar, a los pueblos que iban a conquistar, por allí habrían caminos, carreteras. Y de ahí el dicho popular que dice, todos los caminos conducen a Roma. En otras palabras, no importa qué camino tomes, si vas por Tabacundo, si vas por Cayambe, pero vas a Quito, ¿no es cierto? Cualquier camino que tomes, cualquiera de ellos debe llevarnos a la meta que es Cristo. Amén. Y como dice su palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Por lo tanto, por nada debemos dejar de cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Por otro lado, el apóstol Pablo, tanto Pablo como Bernabé, fueron mentores de un nuevo discípulo y lo capacitaron. Con el tiempo podemos ver en la palabra de Dios que tanto Juan Marcos como Timoteo jugaron papeles importantes en el crecimiento de la iglesia primitiva. Y la iglesia necesita esos mentores que preparen los líderes del mañana. ¿Y cómo debemos hacerlo? Para eso les invito a que podamos ir por un momento a Tito. Título capítulo 2. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos muestre el camino. Pero que también pensemos que esto no es solo una responsabilidad de la iglesia, sino es una responsabilidad sobre todo de nosotros los padres. ¿De qué estamos dejando? Como decían nuestras damas, ¿qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estamos formando Timoteos en nuestros hogares? ¿Estamos capacitándolos para seguir con el mandamiento que Dios nos ha dado de compartir el evangelio a todas las naciones? ¿Qué nos dice Tito capítulo 2? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Tal vez usted está pensando ahí, bueno, aquí está hablando de ancianos y ancianas. Esa es responsabilidad de los que fueron nombrados ancianos y ancianas, ¿no es cierto? Por si acaso no se está refiriendo a esos ancianos, se está refiriendo a usted y a mí, a las personas mayores, adultas, sobre todo que ya tenemos años en el Evangelio. Está llamándonos a poner en práctica sus enseñanzas. El poder vivir la vida cristiana viene del Espíritu Santo. El poder tener personas de todas las edades dentro de la iglesia hace que ésta sea más fuerte, pero también la convierte en un potencial de problemas. Mientras más somos, puede haber muchos más problemas. Como dice, los ancianos, las ancianas deben enseñar a los jóvenes por medio de palabras, pero sobre todo por medio de nuestro ejemplo de vida, de nuestro testimonio. Es una tremenda responsabilidad. Así es como los valores se pasan de generación en generación. Y eso nos enseña la palabra desde el Antiguo Testamento, que debemos pasar de generación en generación. Vemos aquí cómo Pablo exhortó a Tito a que fuera un buen ejemplo, para que al ver sus buenas obras, todos pudieran imitarlo. Les invito a que pueda pensar por un momento, y se puede hacer en su interior, no me responda. Dígase o pregúntese, ¿soy digno de que me imiten? Si usted quiere que alguien actúe de determinada manera, asegúrese de que usted está viviendo de esa manera como quiere que los demás actúen. Es allí cuando usted se ganará el derecho a ser oído y su vida reforzará la enseñanza, lo que usted está compartiendo. Pablo aquí, cuando escribe a Tito, también habla sobre la esclavitud, ¿no es cierto? Toma en cuenta la esclavitud. De hecho, la esclavitud en los días de Pablo era muy común, pero no vemos en ningún momento que Pablo condenó la esclavitud, pero sí aconsejó a los esclavos y amos a ser amables y responsables en su conducta. Y esas normas que él determinó pueden ayudar en cualquier relación hoy en día, si usted es un empleado o un empleador. Se aplica lo mismo. Si usted es un empleado, que sea un ejemplo de empleado, que no sea como el común denominador, que usted marque la diferencia en su trabajo, que ellos puedan reconocer que usted tiene a un Dios, a un Cristo vivo en su corazón. Y como dice la palabra, nos anima a caminar una milla más allá. Y si usted es un empleador, que pueda también ser ese ejemplo de amor, de respeto a sus empleados. Entonces, si queremos tener ese tipo de vida, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Porque Él nos va a dar, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar el poder y la comprensión para poder vivir de acuerdo a su voluntad y para poder hacer el bien. Por lo tanto, siempre debemos buscar esa guía del Espíritu Santo. Como hemos visto el día de hoy, no siempre el Espíritu Santo nos va a decir o nos va a hablar de que haz esto o aquello.
pero siempre debemos buscar esa dirección. Buscar las circunstancias, mirar las circunstancias que hay a nuestro alrededor, que precisamente nos están de pronto abriendo o cerrando determinadas puertas. Vemos a un Pablo que era sensible precisamente a la dirección del Espíritu Santo. La pregunta que quiero dejarlos el día de hoy: ¿qué situaciones, qué decisiones enfrentas hoy? Decisiones que debas tomar. Déjame decirte que el Espíritu Santo está dispuesto a darte las instrucciones para tu vida y para tu ministerio. Él te va a dirigir cuando ores, cuando busques las directrices precisamente en la palabra de Dios, y cuando vivas como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Aquel o aquella que anhela hacer precisamente la voluntad de Dios. Sí, como digo, no sé cuál es tu situación en este momento, pero te invito a que allí donde tú estás puedas inclinar tu rostro. Y puedas decirle al Señor con toda sinceridad, con toda honestidad, que puedas decirle de pronto: yo anhelo hacer esto, deseo sobrellevar determinada situación y quiero hacerlo de esta manera o de aquella. Pero es el tiempo que le puedas decir: por favor, Espíritu Santo, guíame. Muéstrame en tu palabra qué es lo que debo hacer. No sé cómo te manifiestes, oh Espíritu Santo de Dios, pero quiero ser sensible a tu voz, a escucharte y poder vivir conforme a tu voluntad. Amado Padre Celestial, en esta mañana, oh Dios, cómo no agradecerte por tu palabra, Señor. Porque a través de ella, Señor, a través de los ejemplos que nos has dejado de esos hombres y mujeres que te siguieron y fueron fieles a ti, oh Dios, podemos aprender. Pero sobre todo en esta mañana, Señor, queremos pedirte tu ayuda, tu dirección, para que cada día, Señor, podamos aprender a depender más de ti. Que aprendamos a depender de la dirección de tu Espíritu Santo. Que cuando oremos, busquemos hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, Señor. Que sepamos qué es lo que tú quieres hacer a través nuestro, no lo que nosotros queremos hacer. Que por favor seas tú cortando esos caminos que no te agradan en nuestras vidas y seas apartándonos de ellos, oh Dios. Que podamos ser esos ejemplos vivientes, vivos, Señor. Que nuestro accionar corrobore con lo que hablamos, con lo que decimos, Señor. Sé que muchas veces te fallamos, oh Dios, y por eso te pido perdón. Pero una vez más te doy gracias. Porque tu Espíritu Santo, Señor, nos renueva cada día y nos da una nueva oportunidad. Yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Me pongo delante de ti mi vida, oh Dios. Y la vida de cada hermano, cada hermana que se ha congregado en este día, oh Dios.
Que tú seas dirigiendo, oh Dios, nuestros pasos. Que seas dirigiendo nuestra vida, oh Dios. Y seas mostrándonos el camino a seguir, Señor. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si ese aplauso es para el Señor, que sea un aplauso fuerte, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Oh, bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.